Como pudieron ver mis hermanos, el sermón se titula Bendición y Maldición. Hace aproximadamente 18 años yo tuve la oportunidad de sacar la licencia para conducir. El instructor oficial que tuve yo fue mi hermano y tío Alejandro. Él fue el que me enseñó a mí a manejar. Si me ve manejando como loco es culpa de él, no, mentira. Pero él fue el que me instruyó en aquellos años y bueno, eso que uno va a sacar la licencia lleno de nervios y todo ese asunto. Pero cuando uno va en ruta a sacar la licencia, es igual que las personas que van a sacar el trámite de la visa o que van a hacer un examen para la admisión a un colegio o a una universidad. Solo hay dos posibles resultados: o pasé o no pasé. No hay en temas de licencia como que no lo pasé pero me fue bien. No, si no lo pasó le fue mal. No hay de otra. Si fue a la visa, a sacar la visa, a tramitarla y le dijeron no, listo, no hay manera de ver eso como algo positivo. Le fue mal, no le fue bien. Entonces hay una demarcación, un contraste muy pronunciado en estas realidades. Cuando un muchacho quiere entrar a un colegio o a una universidad, hay una realidad como esta. El muchacho hace el examen para entrar al colegio y el colegio, bueno, le dice, bueno, no pasaste el examen o sí pasaste el examen. Pero cada uno de los dos bandos tiene su respectiva retribución. De alguna manera en las Sagradas Escrituras nosotros vemos mucho estos contrastes. Uno que sí y otro que no. Y de alguna manera podemos ver a través de esos contrastes también que el mensaje de la palabra del Señor es radical. Y al hombre en su naturaleza pecaminosa no le hace mucha gracia el mensaje radical. Eso es una realidad. Cantamos al final. Pero en Josué capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Quiero que arranquemos desde esta perspectiva en la Escritura. Solamente le dice, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces, y se repite la idea, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Qué tenía que hacer Josué para que su camino prosperara y tuviera éxito? Tenía que mantenerse en las palabras del Señor. Si él no se mantenía en las palabras del Señor, en su caminar no iba a haber prosperidad y éxito. Solo hay dos posibles caminos. O seguimos las palabras de Dios para estar en éxito, o nos desviamos a la derecha o nos desviamos a la izquierda y salimos de ese marco de bendición. Es básicamente el contexto en el que se encuentra Josué cuando Dios le habla. Ahora, al hombre, naturalmente, de manera general, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Es por esto que muchas personas, no digo que es en todos los casos, porque no es una norma, pero muchas personas brincan de un trabajo a otro. Es que ese trabajo tiene este problema, este trabajo tiene este otro problema, y al final lo que está sucediendo es que esa persona tiene serios problemas con seguir instrucciones de un patrón. No le gusta que le estén diciendo qué tiene que hacer. No le gusta la instrucción. En la naturaleza rebelde del hombre está esa rebelión que se levanta contra ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Y estos son principios que vamos a estar viendo en el sermón. Cuando nosotros vemos que a Josué se le dice, tendrás éxito,
¿Cómo nosotros definimos el éxito? Podemos ver, según la Real Academia Española, que es el resultado feliz de un negocio, una actuación, es triunfo, victoria, fortuna, fama, y hay muchísimas formas en las que nosotros humanamente podríamos definir éxito. ¿Cómo yo puedo definir que soy exitoso? Sin embargo, en el contexto bíblico, la frase tendrás éxito se refiere principalmente al éxito en las actividades de la vida cuando las personas se centran en Dios y en obedecerle. Este concepto de éxito está más relacionado con la fidelidad espiritual que con los logros materiales y mundanos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensásemos que las cosas materiales o de este mundo son el éxito, inclusive en el contexto de Josué, no se nos puede olvidar que a pesar de que llegaron a la tierra prometida más adelante y tuvieron todas las cosas que necesitaban, ellos se desviaron del Señor. El éxito no radica en todas las cosas materiales que estaban alrededor del pueblo de Israel, sino que radicaba en el hecho de ser fieles a Dios en toda obediencia. Cuando nosotros vemos el quinto mandamiento, hijos, obedezcan a sus padres, que Pablo lo cita en Efesios 6, obedezcan a sus padres, dice Pablo, en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Lo que pasa es que debemos comprender nosotros, todos los que somos hijos, o sea, todos nosotros, que estas no son expresiones mecánicas o fórmulas mecánicas, porque si una persona se esfuerza muchísimo en honrar a sus padres, pero es un adúltero, a él no le va a ir bien. Entonces debemos comprender qué es lo que nos está diciendo esta promesa. Este mandamiento, este quinto mandamiento que vimos en el Decálogo, es el punto de partida para todas las relaciones horizontales. Entonces, ¿qué nos comunica esa realidad? Que honrar a los padres es la señal de que se va por el camino que es correcto, que por allí se empieza. Ahora vemos cómo se le demarca la cancha a Josué y cómo se le dice: ¿quieres tener éxito? Tienes que mantenerte en las palabras de Dios. Vemos que en el hombre hay una rebelión que se levanta, y entendemos eso, que dice: no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Por eso a muchos el mensaje del evangelio tiende a chocarles, porque el evangelio es radical. ¿Cómo radical? Nosotros en la escritura, por lo general, vemos esta diferencia, esta demarcación entre lo bueno y lo malo. Caminar en éxito o caminar en maldición. El camino espacioso y el camino angosto. Las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los que creen y los que no creen. Este contraste la Biblia lo hace un sinnúmero de veces. El mensaje del evangelio es radical en estos sentidos. Cada uno de estos puntos en contraste cuenta con su propia retribución. Algo le espera a cada manera de vivir. Hay hombres que deciden tener un trabajo honesto, sencillo pero honesto, delante de los ojos de Dios. Otros, por amor al dinero, escogen un trabajo corrupto, algo que está plagado de robo, de engaño. Cada uno de esos hombres tendrá su retribución, porque el éxito no radica en las cosas materiales que esos hombres puedan tener. Un hombre que es corrupto y emprende un negocio y podemos ver que tiene muchos lujos y muchas cosas materiales, eso no significa que tiene éxito a la luz de la Escritura. Pero un hombre puede tener muy pocas posesiones, ser muy sencillito, honrar a Dios en su trabajo en el que el Señor le proveyó, y ese hombre vive en éxito a la luz de los ojos del Señor. Ese hombre es exitoso. Entonces vamos a nuestro texto, Deuteronomio capítulo 10, y vamos a ver mucho del carácter del hombre y mucho del carácter de Dios.
Quiero que prestemos mucha atención a los detalles, hermanos, que estaremos viendo hoy. Dice el verso 20 del capítulo 10. Vamos a arrancar ahí. Verso 20 del capítulo 10. Puede darle una vuelta a la paginita para retomar las ideas del sermón anterior finales. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tus padres descendieron a Egipto eran 70 personas y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus mandamientos, verso 1 del capítulo 11, sus estatutos, sus ordenanzas, sus mandamientos. ¿Comprenden ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor su Dios, su grandeza, su mano poderosa y brazo extendido? Hasta este punto hay que entender algo. La generación que está junto al Jordán, que está en tiempo de renovación de pacto, sus padres habían muerto, ¿se acuerdan? En el desierto por la desobediencia, pero los hijos de ellos, muchos no habían nacido y otros estaban muy pequeños. Esa generación no había visto nada de la disciplina del Señor, pero los que estaban recibiendo esas palabras sí habían visto cómo Dios obraba su disciplina. Entonces continúa en el verso 3. Sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, al hacer que el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes, y el Señor los destruyó completamente. Lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. En la Reina Valera, en este verso 6, continúa con un "y", haciendo referencia a que esa nueva generación no había visto el suceso que va a citar en este verso 6. En la Nueva Biblia de las Américas hace una progresión del verso 21 del capítulo 10, por eso hay una diferencia entre versiones, donde les está diciendo: ustedes sí vieron a esta generación que está presente, ustedes vieron, pero sus hijos no. Continúa con la idea en una progresión en la NBLA y en la Reina Valera con un "y", pero la idea es la misma. Vieron, dice también, lo que hizo Datán y Abirán, los hijos de Eliab, hijo de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias, a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía. Ahora, esto nos lleva a Números 16 y aquí es donde quiero que nos vayamos. Vamos a Números 16. Números 16, verso 1. Creo que lo estaremos también, lo tendremos acá. Ok, perfecto. Vamos a ver unas palabritas aquí ahora. Dice: y se rebeló Coré, estaban en el desierto, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda esta congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces, ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? ¿Qué están diciendo aquí estos rebeldes? Están diciendo: todos aquí somos iguales. ¿Para qué vamos a tener un liderazgo en ustedes? Todos aquí somos iguales, podemos estar todos iguales, no necesitamos su liderazgo. Entonces sale de fondo ese carácter pecaminoso del hombre que no quiere sujetarse, que no quiere someterse y que no quiere rendir cuentas. Cuando en una oficina, en un trabajo, ¿para qué van a poner ese encargado? Aquí todos podemos ser como iguales. Eso demuestra el carácter pecaminoso del hombre que no quiere someterse a un liderazgo. El problema con este carácter pecaminoso del hombre que no quiere someterse a un liderazgo es que muchas veces lo que tiene de fondo es la pretensión de ejercer el lugar del líder. Entonces estos rebeldes sin causa, habiendo ya visto la mano del Señor, se rebelan contra Moisés y contra Aarón y les dicen: ya basta de ustedes, 250 hombres contra 2.
Imagínense el tumulto, imagínense en el conflicto en el que se están encontrando. Y yo quiero que usted use su imaginación. Entonces en el verso 9, Moisés les dice: ¿no les es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor? Estos hombres que se rebelaron eran los que llevaban el ejercicio sacerdotal en el tabernáculo. Ya tenían un lugar, una participación especial, y Moisés les dice: ¿no es suficiente con lo que ya Dios ha hecho con ustedes separarlos para esto? ¿Eso acaso no es suficiente? Y que se ha acercado a ti, verso 10, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo, y pretenden también el sacerdocio. Por tanto, tú, le dice Moisés, y toda tu compañía se han juntado contra el Señor. La rebelión, ¿contra quién fue? Moisés y Aarón. Pero Moisés les dice: fue contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab. Pero ellos dijeron: no iremos. ¿No es suficiente que nos haya sacado de la tierra donde mana leche y miel? Entonces empiezan a recordar todos los sucesos del pasado. Y que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte de nosotros. Entonces ellos estaban muy molestos por el liderazgo que Moisés estaba teniendo, porque Moisés les estaba dando dirección, les decía lo que debían hacer. Ahora, ¿por qué Moisés hacía esto? Vamos al verso 15. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor: no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés a Coré: tú y toda tu compañía preséntense mañana delante del Señor. Tú, ellos y Aarón, cada uno de ustedes tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de ustedes traiga su incensario delante del Señor. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él y echó incienso en él, y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de la reunión, y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Coré tenía toda la intención de hacer un tumulto, traerlo delante de ellos y hacer el conflicto para oponerse al liderazgo de Moisés. Pero en el verso 28 dice Moisés: en esto conocerán que el Señor me ha enviado. Y quiero que veamos esa palabra, enviado. El Señor me ha enviado, dice Moisés, para hacer todas estas obras. Y veamos esta otra palabra: y que no es iniciativa mía. Así les dice Moisés: el Señor me ha enviado. Esto no es iniciativa mía. Pero el corazón pecaminoso de los hombres, que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, que no les gusta el liderazgo, que no les gusta rendir cuentas, que no les gusta someterse, ese corazón se levantó en medio del pueblo de Israel, atentando contra la verdad que Dios estaba transmitiendo a través de Moisés. En Éxodo 3, Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Él era enviado por el yo soy. Verso 29 dice en Números: si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas, y todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió. Perecieron en medio de la asamblea todos los israelitas que estaban alrededor de ellos,
huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vemos el carácter de los hombres en este sentido. Hermanos, el alto porcentaje de personas que están en una empresa siguen las instrucciones solo porque les pagan un salario, pero dentro de su corazón están hartos de seguir instrucciones. Los niños, jóvenes, jovencitos, muchos siguen las instrucciones y en su corazón dicen: porque no me queda de otra. Pero en la naturaleza del hombre está no seguir instrucciones, está no someterse y muchísimo menos rendir cuentas. Entonces muchos inclusive la jinetean. No hablo de los emprendedores, no es eso lo que estoy hablando. Pero muchos la jinetean buscando un trabajo donde yo pueda evitar seguir órdenes. Muchas veces el emprendedurismo de hoy está motivado por esto. No es norma, no es general, porque eso está en el hombre. Y está dispuesto a seguir instrucciones solo si el líder en su trabajo, oficina o lugar donde esté sea como a ella o a él le parece. De lo contrario, no estará dispuesto a seguir instrucciones. Esta actitud y este carácter está en el hombre impregnado, es pecado y se desprende de él. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio yo tenía un compañero que decía, y esto lo acabo de recordar, él decía: yo voy a tener mi propia empresa. Y yo decía: qué bueno, al día de hoy tiene su propia empresa. Porque él decía: yo no tengo por qué estarle obedeciendo a nadie. Y tiene su propia empresa. Pero en realidad la motivación es que él no quiere obedecer a nadie. Pero el éxito no está en las cosas materiales que tenemos. Esto nos lleva, esta realidad del pecado del hombre, nos lleva a nuestro primer encabezado. El despreciar al Señor y sus palabras trae consigo maldición a los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solo de que esto se lleva en términos de relaciones horizontales. Es que cuando el hombre es así también con Dios. Entonces, el hombre no quiere naturalmente en su pecado que se le diga qué debe hacer con su vida y cómo debe manejarla. El hombre que no tiene al Señor. Y aún la misma iglesia lidia con este pecado. Hermana, pero la palabra del Señor dice, como me dijo una persona una vez, me dice: no, pero no saque la palabra de Dios porque usted la maneja más que yo. Digo, entonces, ¿qué nos rige a nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A punta de experiencia, lo que a mí me parece, lo que no, hermano, no es esa la línea que nosotros debemos de tener, sino la línea que se le dio a Josué. Manténgase en las palabras del Señor. Se juntaron en este contexto contra el enviado del Señor. Este enviado del Señor traía consigo las palabras de Dios. Las obras que Moisés hacía no eran iniciativa de él, sino de aquel que lo envió. Se opusieron a los lineamientos del Señor y las consecuencias fue que literalmente se los tragó la tierra. El que sigue sus propios caminos y se rebela contra la ley del Señor no tiene escapatoria a una consecuencia devastadora, no la tiene. Proverbios 28, verso 9 dice: al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. El que extravía a los rectos por el mal camino, en su propia fosa caerá, pero los íntegros heredarán el bien. El que aparta, vean hermanos, esto es tremendo. El que aparta su oído a las palabras de Dios, ¿qué le va a pasar? Su oración también es abominación. De nada sirve, escúcheme esto, iglesia de CCAJ Moravia.
De nada sirve que nosotros hagamos aquí, que nosotros hagamos allá, que nosotros estemos sirviendo en todas las áreas de la iglesia y queramos ser los más piadosos a través del servicio que nosotros podamos. De nada sirve eso si en nuestro corazón nosotros mostramos resistencia a la ley del Señor. No sirve. La misma oración es abominación si ignoramos las palabras de Dios. Hay personas en el mundo, viven como ellos quieren, deleitándose en sus delirios, sus placeres, sus deseos, y ellos creen que Dios los está escuchando. Dios no está escuchando esa oración como ellos creen que la escucha, a no ser de que sea una oración de arrepentimiento por ese pecado, la cual el Señor nunca rechazará. Pero el hombre que ignora la ley del Señor, que se deleita en su pecado, que lo disfruta y luego pretende llegar a Dios en oración y hacer cosas que es que para él, ese hombre no está acarreando bendición o éxito. Vemos también cómo el hombre tiene este problema cuando está lejos de la ley del Señor. Hay departamentos en la institución donde trabajo que es enorme, que es gigante, donde hay personas, miembros de ese departamento, que si ellos faltan, ese departamento se cae a pedazos. Ellos son indispensables, hombres inteligentísimos para el trabajo, estudiados y capaces, pero sus vidas personales son un desastre. Porque una cosa es tener la inteligencia carnal que el hombre tiene por la misma gracia de Dios, y otra cosa es vivir en la sabiduría que Dios da. Un hombre puede tener una gerencia en una empresa internacional de muchísimo renombre, pero si la sabiduría de Dios no está con él, todos sus bienes, su dinero, se irá por un tubo. Ese dinero y esos bienes no determinan el éxito de ese hombre, sino el vivir en la sabiduría del Señor. Si se humilla. Esto no se trata, mis hermanos, de cómo nosotros creemos que se ven las cosas. Es como la palabra nos guía a verlas. El rehusarse al liderazgo de Moisés y Aarón como instrumento establecido para dar dirección al pueblo equivalía a levantarse contra el Señor. A través de su enviado llegaban las palabras al pueblo para que le fuera bien, para que caminara en bendición. Al rechazar al enviado y las palabras de Dios, acarreaban desgracia y maldición. El pueblo de Dios tenía que decidir ante la ley del Señor qué hacer. El pueblo de Dios tuvo un trato de parte de Dios con él especial en ese momento en el desierto. Pero muchos años más adelante, cuando Dios extiende su mano a todos nosotros, a los gentiles, a la que no era amada y que ahora lo es, a la iglesia de hoy, nosotros podemos decir que no contamos con Moisés como un enviado. No es Moisés el enviado a nosotros, sino que contamos con Cristo, en quien están las palabras de Dios, y vemos la gracia de Dios para con nosotros en ello. Cristo es el enviado de Dios para nosotros hoy. Lucas 10:16 dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, palabras de Jesús. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En Cristo, no solo vemos que Él es el enviado, sino que vemos la iniciativa de Dios. Capítulo 5, verso 30 de Juan. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Las mismas palabras de Moisés. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El rechazar al enviado trae desgracia, fue lo que le pasó a la familia de Coré. El rechazar a Jesús hoy trae maldición, pero el recibir a Jesús trae vida, gracia y paz. Él es el enviado. Y el testimonio de dice en primera de Juan, el testimonio es
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tenemos otro contraste aquí. El que tiene al Hijo tiene vida y el que no lo tiene no tiene vida. Hermanos, esto es radical. No podemos acomodar esta verdad, no hay forma de acomodar esto. Porque Dios, dice en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hermanos, vino la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. El hombre en su naturaleza presenta la misma rebelión que presentaron estos hombres de Coré. Él no quiere que se le diga cómo debe caminar. Él no quiere que se le diga cómo debe avanzar, qué debe hacer y qué no. En el corazón está esa rebelión que no quiere seguir instrucciones, que no quiere sujetarse, que no quiere un liderazgo. Hay una naturaleza con la que el hombre está lidiando. El hombre sin Jesús, el impío, no quiere oír el mensaje del evangelio porque no quiere cambiar su manera de vivir. Y muchos, inclusive en la misma iglesia, no quieren ver estos contrastes porque demanda de ellos una actitud que no están teniendo hasta el día de hoy. El mundo continúa rechazando al enviado. Son muchas las maneras en las que el hombre rechaza a Jesús. Vean, en los programas de televisión pueden hablar de Buda, pueden hablar de Mahoma, pueden hablar del Hare Krishna, pueden hablar de todo ese montón de ídolos y nadie dice nada, pero mencionan a Jesús y se hace un problema. Hay denuncias y hay demandas. ¿Por qué? Porque Jesús es el real. Porque Jesús es el real. La gente no quiere oír a Jesús, la gente no quiere oír las palabras de Jesús. Ahora, nosotros vemos el estado actual de la sociedad, pero si hay algo que tenemos que nosotros aceptar, es que la sociedad se encuentra como se encuentra por una carencia profunda de responsabilidad de la iglesia. Y muchos yo los he escuchado decir, eso es porque la iglesia no sale a predicar. Pero yo digo, no, eso es porque la iglesia no vive como cristiano. Que cuando el pueblo estaba en Deuteronomio 4, ¿qué le dijo Moisés al pueblo? Salgan, vivan en toda sabiduría e inteligencia para que los pueblos de afuera puedan ver. Nosotros somos la luz del mundo. Y entonces Jesús dice, verán sus buenas obras y glorificarán al Padre. Pero la iglesia de hoy no vive como iglesia afuera, sino que nos hemos plagado de falsos maestros, de distorsiones del evangelio, distorsiones de la verdad, libertinaje en medio de la iglesia. Robos, hurtos, violaciones en medio de las iglesias. Noticias constantes de pastores corruptos, hombres que abusan del pueblo, que roban dinero, que abusan mujeres. Estas cosas están pasando. El pueblo de Dios no está viviendo como debe vivir. Y en la clase nos decía, Pastor Miguel decía, si el pueblo se humillase y buscase a Dios, como dicen Crónicas, invocar el nombre del Señor, entonces Él sanaría la tierra. Pero el pueblo de Dios no está haciendo esto. El engaño de Satanás está haciéndole creer al pueblo de Dios que el éxito radica en las cosas materiales que tiene, en todo lo que en la gracia de Dios puede disfrutar.
el éxito en la vida del pueblo de Dios no radica en las cosas que posee, porque la vida del hombre, dice Jesús, no consiste en los bienes que posee. Y muchas personas atribuyen el éxito a todo lo que están logrando en sus vidas de manera personal y vana. Y no estoy satanizando sus logros, sus bienes materiales, porque todo eso lo tiene por la gracia de Dios, debe disfrutarlos. Pero el éxito no radica allí. Nosotros no debemos conformarnos con tener todas las cosas que deseamos tener. Nosotros debemos de buscar vivir en toda sabiduría e inteligencia espiritual como Dios quiere que vivamos en el mundo, siendo luz en Él. El pueblo de Dios debe abrazar las palabras. Debe reconocer su pecado, debe arrepentirse, creyendo en el mensaje del Evangelio. Debe vivir conforme a los designios de Dios. Debe ver a Cristo. Debe ver las palabras de Dios en él. En Cristo debe encontrar dirección. La manera de caminar mientras llegamos a la promesa debe ser como Dios quiere que lo hagamos. Hermanos, yo quiero que revisemos nuestros corazones hoy. ¿Qué tan receptivos somos nosotros a las palabras de Dios? ¿Qué tan dispuestos a humillarnos estamos? Y reconocer que hemos tenido orgullo y que hemos caminado nuestra vida como nosotros queremos, como a nosotros nos place, lejos de la instrucción del Señor. Nosotros, mis hermanos, no somos llamados a vivir en base a nuestros sentimientos, deseos, pasiones. Nosotros somos llamados a vivir conforme a las palabras de Dios. Verso 7. Pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. Guarden pues todos los mandamientos que les ordeno hoy. Entonces Él le dice en los siguientes versos, les recuerda la promesa de la tierra. Y en el verso 12 les dice: es una tierra, aquella a la que van, que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Esta lluvia temprana y lluvia tardía no estaba en todas las regiones en ese momento, sino que en la tierra prometida, en las tierras de Canaán, donde el pueblo iba a ir, habían lluvias en diferentes etapas. Había un factor climático distinto. Y la provisión se multiplicaba muchísimo y crecía en abundancia gracias a esos factores climáticos donde Dios cuidaba la tierra. Verso 15: Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. Eso nos lleva a nosotros al segundo encabezado. El recibir al Señor y guardar sus palabras trae consigo bendición a los hombres. Nosotros, mis hermanos, no tenemos una promesa física. A nosotros no se nos está prometiendo una tierra física donde fluye leche y miel, sino una espiritual. Esta realidad del pueblo de Israel apuntaba a una realidad más gloriosa, la patria celestial hacia la cual nosotros nos dirigimos. En Hebreos 13:14 dice que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. En Filipenses 3 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero para que el hombre pueda caminar hacia esa bendición, debe creer en Jesús. Debe arrepentirse de sus pecados. Cuando estaba con los discípulos, Jesús, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo Felipe: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha enviado a mí ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿Cómo estás diciendo esto? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. Jesús es más que Moisés, porque en Juan 6:28, y todas estas referencias son necesarias, hermano, dice que le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios,
que crean en el Evangelio, que crean, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, y va la señal que le hacen a Jesús, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ya el hombre no estaba recibiendo el maná. Ya no era el tiempo de Moisés. Ya no era el tiempo en el desierto donde cayó ese maná y dio la provisión, sino que el pan del cielo, ese maná apuntaba, el maná que preservó al pueblo en el desierto y que le dio vida, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan del cielo. El que rechaza a Jesús como enviado de Dios está despreciando a Dios. Sobre él habrá destrucción, y este es nuestro anuncio: cree en el Señor Jesucristo, porque en Él hay vida. El Señor, dice en Juan, no vino a condenarnos, vino a salvarnos, porque ya por nuestro pecado estábamos condenados. Pero el creer en Él, entendiendo que Él es quien debe gobernar nuestro caminar, traerá bendición y vida eterna. Vamos a ver, el creer en Jesús implica que yo me sujeto a su gobierno, que yo me sujeto a Él y no a mis propios designios. Yo no vivo en orgullo, yo no vivo viviendo como yo quiero. En el momento en que yo creo en el enviado de Dios que trae sus palabras, yo sigo sus palabras. Yo ya no puedo vivir como yo quiero. Hay dos empleados en una empresa. El jefe le pide a uno una cosa, al otro va y le pide exactamente lo mismo. Hubo un empleado que hizo su trabajo eficientemente y hubo uno que no lo hizo. Si el jefe tiene que echar a alguno, ¿a cuál va a echar? Al que no lo hizo. Entendemos que la salvación que nosotros tenemos en Cristo no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos. Pero en este contraste lo que podemos determinar es que solo hay dos formas de ver esto: creer en Jesús o no creer en Él. Y nuestro anuncio a los hombres es: crean en Cristo, crean en Él. Entendiendo que Dios concede el arrepentimiento a los hombres, oramos para que se arrepientan. Pero el hombre debe creer en Jesús, el hombre que está sin Cristo. Pero los que estamos en Cristo debemos seguir las palabras de Dios que están en Él. Nosotros no podemos ignorarlas. Nosotros debemos de vivir como Él quiere y nos dice que vivamos. Jesús es nuestro líder perfecto. Siendo más que Moisés, llama a los hombres a creer que Él ha sido enviado por Dios a traer salvación. Es necesario que nosotros creamos en Él, que nos arrepintamos. Y entonces nuestra manera de vivir cambiará y se sujetará a sus designios. No seremos como esa rebelión de Coré, sino que nos sujetaremos. ¿Cómo es que la Biblia dice lo que yo tengo que hacer de verdad? No, yo no voy a hacer eso. Eso es orgullo que hemos visto en otros sermones. Vivir como yo quiero, ignorando las palabras de Dios. Pero somos llamados a prestar atención a sus palabras y a seguirlas. Hoy nosotros caminamos como peregrinos en esta tierra rumbo a la eternidad. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Mientras nosotros vamos, hermanos, a esa eternidad, Dios guía a su pueblo en el camino hacia la bendición eterna. Y entonces Dios nos da principios en este texto. En el verso 16, tengan cuidado. No sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Hermanos, cuidado con la idolatría. Cuidado con la idolatría, porque como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Rápido podemos vernos seducidos a crear algún ídolo. Estamos propensos a eso. Luego en el verso 18, graben pues
estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Hermanos, nosotros vemos aquí qué principio. Debemos mantener presentes siempre las palabras del Señor. Esto tiene que ser el resultado de una buena relación vertical con Dios. Ahora, el ir a las palabras del Señor debe ser con la intención correcta. Porque hay hombres que pueden ir a las palabras del Señor para ver cómo inflan su conocimiento y entonces pueden así jactarse y decir: yo sé mucho más. Eso es una intención equivocada. Otra intención equivocada de ir a las Sagradas Escrituras es: voy a buscar a ver si esto que quiero hacer es pecado, para ver si la Biblia entonces no me va a poner trabas para buscar una licencia para pecar. Hay personas que corren a la Biblia buscando una licencia para pecar. Ver cómo se acomodan para poder hacer lo que quieren, pero en su corazón no está la sumisión. No, yo voy a hacer como tu palabra dice que yo debo hacer. Yo puedo ir a la Biblia de muchas maneras, puedo acercarme a ella con muchas intenciones incorrectas. Pero si yo me acerco a la Biblia con la intención correcta, entenderé que lo que está allí escrito busca hablar a mi corazón para que yo viva de esa manera. Yo le decía a los hermanos en Sean, 2 de Timoteo 3:16, todos conocemos ese texto, no lo sabemos de memoria, ya a todo lado lo dicen, pero prestemos atención una vez más. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pregunto, ¿la palabra le enseña? Usted lee la palabra de Dios y dice: wow, aprendí, hoy aprendí. Dice: para reprender, ¿lo reprende la palabra de Dios? Usted se siente: Dios mío, mi pecado, estoy pecando, soy como lo decoré, no quiero seguir las instrucciones, no quiero líder, no quiero dirección. Para instruir, ¿es usted instruido? Entonces la palabra me enseña, yo digo: wow, aprendo, me reprende, ay Dios, estoy pecando, me corrige, ok, estoy pecando, entonces ahora tengo que caminar de esta manera. Me instruye porque en esa manera de caminar también tengo que saber cómo caminar. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si la palabra de Dios a usted no le enseña, a usted no lo reprende, a usted no lo corrige, a usted no lo instruye, yo no entiendo qué puede estar pasando cuando usted abre la Biblia. No entendería yo qué sucede cuando usted abre la Biblia, porque toda la Escritura es útil para esto. Tiene que estar pasando esto en nuestra vida, si no, entonces algo está mal. Algo tiene que estar pasando, tenemos que cambiar a través de la palabra de Dios que habla en nuestros corazones. Verso 19, ¿qué dice? Otro principio: enséñela a sus hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes. Debemos enseñar a las nuevas generaciones las palabras de Dios para seguir reproduciendo la imagen del Señor. Que Satanás no quiere que eso suceda. Una vez hace un tiempo, una persona me contó que cuando estaba de niño iba en un barco con sus papás y preguntó: mamá, ¿quién creó el mar? Y la mamá le dijo: ay, ya deje de preguntar tonteras. Esa era una gloriosa oportunidad para hablar del Creador. Los padres tenemos que ser intencionales en estar buscando la forma de hablarles de Dios a nuestros hijos. O sea, esto es laborioso, hay que trabajarlo, tenemos que estarlo buscando. Como padres debemos aprovechar cada oportunidad y debemos preguntarnos: ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice Dios sobre esto? También nos decían en la clase que llegó una persona a preguntarle al pastor y le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? Y el pastor le dice: pero usted no sabe qué tiene que hacer. No, pastor, no sé. Y entonces le dice el pastor:
¿qué haría Jesús? Entonces la persona le dice, no, si usted lo pone así, pues entonces sí es más fácil. Hermanos, muchas veces la pregunta lo que busca es, dígame lo que yo quiero escuchar. Pero cada vez que usted va a hacer algo, diga, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviese hoy sentado aquí escuchando las palabras que se están citando? ¿Cómo tomaba Jesús la enseñanza en la sinagoga? ¿Qué haría Jesús si hubiera estado aquí con nosotros adorando ahí al Padre? O en un tiempo de oración como los que Él tuvo con los discípulos. ¿De verdad nosotros estamos reaccionando como Jesús lo haría en todas las esferas de nuestra vida? Cada vez que nos levantamos por la mañana, ¿qué haría Jesús? Cuando hablamos con nuestros hijos, ¿qué haría Jesús? Con nuestros hermanos, si estamos en la mesa de conversación con nuestra familia, nuestros hermanos, ¿Jesús podría ser parte de esa conversación? Jesús podría conversar con nosotros si nosotros devolviésemos el tiempo, estuviéramos allá en aquellos años. ¿Podría conversar con nosotros lo que nosotros hablamos? Debemos preguntarnos estas cosas. Verso 20. Escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Busquemos, mis hermanos, tener a mano presente las palabras del Señor. El tenerlas cerca nos hará recordarlas, ya que es muy fácil olvidarlas. Esto nos ayudará a reflexionar en nuestra realidad. Nos llevará a recordar nuestro pecado y necesidad de Cristo. Nos llevará a recordar las promesas eternas. Hace poco fuimos a la casa de unos hermanos y ellos tenían cosas como esta en su casa. Textos bíblicos por todo lado. Y no faltará quien diga, ay no, qué feo se ve eso. Ay no, en una casa, qué feo se ve. Pero yo honestamente aplaudo eso. Yo lo aplaudo y digo, qué bueno estar viendo las palabras de Dios todo el día en la casa. Y aunque esto no es un tema meramente literal, donde tenemos que inclusive andar guindando aquí, ¿no? El principio es que las estemos refrescando, recordando todo el tiempo. Y entonces íbamos a salir de la casa de esos hermanos y estaban los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, no adulterarás, ¿no? Y yo, buenísimo, bellísimo. Llegar a un lugar y ver las palabras de Dios. Eso nos recuerda, debemos ser intencionales en esto, mis hermanos. Muchos inclusive hasta en la aplicación de la Biblia le ponen, envíenme una notificación de mi devocional todos los días. Y llega el momento en que se hartan. Y dicen, no, ya no quiero esa notificación. Pero los WhatsApp, hasta las cachas, que no sé qué significa las cachas, pero hasta las cachas. Y no importa la cantidad de notificaciones que sean, pero si es la notificación que me da el mensaje de texto de la Biblia el día de hoy, la borro, no la leo. Pero si es de Facebook, sí. Si es de Instagram, sí. Si es de WhatsApp, sí. No es que usted se va a ir al infierno por hacer eso, no es eso lo que estoy comunicando. Lo que quiero decir es que nosotros le debemos dar alta estima a las palabras de Dios en nuestra vida. ¿Sí está usted conmigo? Nosotros debemos tener en alta estima las palabras de Dios. ¿Para qué? Verso 21. Para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todo este mandamiento que les ordeno para cumplirlo, amando al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y allegándose a Él, entonces el Señor expulsará delante de ustedes a todas estas naciones, y ustedes desposeerán a naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar donde pise la planta de su pie, que eso no es cuando usted va a ir a comprar una casa y que entonces usted pisó y esa tierra es suya. No, hermanos, eso no significa. Lo que está esto hablando es de la promesa física,
dada al pueblo de Israel que apunta a una gloriosa verdad, que es que nosotros tendremos una patria celestial. Entonces anda gente ahí zapateando en terrenos y cosas extrañas. El Señor, su Dios, infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y el terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy para seguir, y aquí hay algo importantísimo, para seguir a otros dioses que no han conocido. Recordemos el contexto de los pueblos paganos. Puro libertinaje, idolatría, hechicería, brujería, todo ese montón de cosas, agoreros y un montón de cosas extrañas. Se les está diciendo, si ustedes escuchan las palabras de Dios, van a caminar en bendición. Si no las escuchan, van a caminar en maldición. Porque si ustedes llegan a ese lugar y toman todas las costumbres que tienen esos pueblos y viven como ellos, entonces ustedes serán destruidos. Mis hermanos, debemos recordar ese contexto. Dios los está llamando a no abrazar los dioses de esos pueblos paganos, sus conductas y su manera de vivir, al punto que ni siquiera se permitía que se relacionaran con sus muchachos, las mujeres del otro lado, porque si las mujeres se casaban con ellos, iban a cambiar sus conductas. ¿Cómo aplica esto a nosotros hoy? Cristo ha sido nuestro enviado, en quien están las palabras de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y los que tenemos la vida no vamos a vivir abrazando las corrientes paganas de este mundo. Vamos a vivir diferente. Vamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Mis hermanos, nosotros debemos estar atentos a esta realidad si somos el pueblo de Dios. Hoy nosotros debemos correr a Cristo. Y acontecerá, dice en el verso 29, que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente al Gilgal, junto al encinar de Moré? Porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios les da, y la tomarán y habitarán en ella, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de ustedes. Mis hermanos, todos nosotros los que creemos en Cristo, los que por la gracia de Dios hemos creído en Él, y que contamos con la vida eterna y no con la condenación eterna, todos nosotros pronto estaremos con el Señor. Hermanos, la vida pasa demasiado rápido. Y más cuando vemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos. Ayer tuve 2 experiencias durante la mañana con mis hijos que me hicieron reflexionar. Y yo digo, Dios mío, pero ¿en qué momento? Ya están tan grandes. ¿En qué momento? Hermanos, pronto nuestra vida pasará. Pronto seremos ancianos, algunos de nosotros. Otros ya lo son. ¿Quién se va primero? Eso no lo sabemos. Porque cualquiera de nosotros puede irse primero, a pesar de la edad. El punto es que nuestra vida pasa rápido. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Estamos caminando en bendición o estamos caminando en maldición? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos abrazando al enviado que no viene por iniciativa propia, sino que el Padre lo envía? ¿Estamos creyendo en las obras de Él? Aún nosotros, como decía el hermano Uriel, que no hemos visto, creemos en Él, estamos viviendo como Él dice que debemos vivir. Mis hermanos, pronto estaremos con Él. Pronto.
mientras llegamos, vivamos como Él quiere que vivamos. El mundo ha entrado, mis hermanos, muy fuerte en la iglesia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que ¿qué? Lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Mis hermanos, tenemos una esperanza gloriosa y eterna, que muchas veces, mis hermanos, inclusive de tanto escucharla, se toma a la ligera. Pero esto debe animarnos a no despreciar al Señor, no despreciar sus palabras, alejarnos de esa muerte que se nos anuncia, porque hay un mensaje que dice a los hombres: crea en Cristo. Cristo es el enviado de Dios, que no viene por iniciativa de Él, sino que Dios en su gran amor lo ha enviado, para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. Y esto debemos enseñarlo a los hijos, y esto debemos guardarlo en nuestros corazones mientras nosotros caminamos hacia esa eternidad. Dios, mis hermanos, guía a su pueblo en el camino hacia la bendición eterna, y la forma en la que Dios lo guía es a través de sus palabras. El orgullo va a hacer que yo diga: no, esto que está aquí, no, yo no lo veo así, yo no lo creo, paso la página, tomo por poco el mandamiento del Señor, esto no es conmigo, no es para mí. Hermanos, toda ella es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Pastor, pero es que a veces yo me siento muy reprendido por la palabra. Gloria a Dios, la palabra está cumpliendo su objetivo en usted. Es que la palabra sí me ha enseñado a mí a caminar. Gloria a Dios, la palabra está cumpliendo su objetivo en usted. Es que estoy siendo instruido, la palabra me ha dicho cómo yo debo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito en usted. Dios llama a su pueblo a recibir sus palabras a través de Jesús, a fin de que vivamos en bendición, en éxito, y no en maldición o en desgracia. Somos llamados a recibir al enviado, a recibir sus palabras y vivir en ellas para alcanzar bendición hacia la tierra prometida, que es nuestra patria celestial. ¿Cuál es el trabajo que Satanás está haciendo? Satanás está haciendo esto. Satanás dice: bueno, estas personas de la iglesia quieren estas cosas, entonces démosles estas cosas para que ellos sientan que están como caminando en éxito. Facilitemos aquí, ¿cierto? Ellos van a sentir con todas sus posesiones materiales y todo su bienestar, que están viviendo bien como Dios quiere que vivan. Pero me esfuerzo por mantenerlos lejos de las palabras del Señor. Entonces, la iglesia ha llegado a pensar que su éxito radica en la forma de vivir que tiene, o en las cosas materiales que tiene. Escúcheme, mi hermano, si usted ha pensado eso y usted ha puesto un parche a su conciencia diciendo: bueno, como Dios me ha bendecido, yo estoy bien. Pero si en su corazón usted está lejos de vivir a la luz de como la Biblia dice, mi hermano, usted no está en éxito. Usted está en algo que se llama desobediencia. Y cuidado, le cree esa mentira materialista, Satanás y consumista del día de hoy. Porque hoy el materialismo, mis hermanos, se metió hasta los dientes. Y muchos piensan que por las cosas materiales que tienen,
están en toda bendición y lo más bien con Dios, aunque viven lejos de obedecer la Escritura. Mis hermanos de CCAJ Moravia, alerta y cuidado. Cuidado, porque eso lo que está diciendo es que esas cosas materiales son un ídolo. ¿Y qué dijo al pueblo? Cuídense de los ídolos. Mis hermanos, cuidado, nosotros caemos en eso. Busquemos obedecer las palabras de Dios, porque aunque no tengamos las cosas materiales que deseásemos, o inclusive la misma salud que deseásemos, o inclusive entrásemos en crisis en nuestras familias, si nosotros somos fieles en obediencia a las palabras de Dios, estamos caminando en éxito, así como se le dijo a Josué. Así que mis hermanos, tomemos hoy para nuestro corazón estas realidades y veamos la bendición y la maldición, entendiendo que en Cristo está la vida eterna y que seguir sus palabras será de bendición para mi vida eternamente. Pero entendamos que el estar lejos de Cristo trae condenación, y el rechazar al ungido, el rechazar al líder, el rechazar al enviado, me va a llevar a la condenación eterna y a toda destrucción. Abracemos eso hoy como iglesia y revisemos nuestras vidas, si estamos de verdad siguiendo las palabras de Dios, porque yo espero que las estemos siguiendo. No es acomodarlas, hermano, a como a mí me parece, es seguirlas. No es acomodarlas, es seguirlas tal cual están.